Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos conectados ya con Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas, como en Huánuco se une Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública y Radio La Decana se están uniendo a esta red informativa. En Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, que es la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles en el teléfono celular y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya está Rosa María Palacios con nosotros en esta tercera semana de la cuarentena. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú, en el mundo entero, que nos ven a través de Skype en este momento y por supuesto que nos escuchan vía teléfono fijo en esta oportunidad. Quería empezar contándote un poco, Abel, que cuando se nos advirtió que íbamos a estar más tiempo en cuarentena, pues comencé a preocuparme un poco por las transmisiones que tenemos. Como le consta a todos, estas transmisiones se interrumpen, hacemos maravillas por tratar de sacarlas adelante, pero el problema original no está en Radio Santa Rosa, está en mi casa. El lugar desde donde yo transmito tiene solamente 2 megas, nada más. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos la necesidad de tener una mayor velocidad para poder transmitir. ¿Qué sucede? No solamente a Movistar, que es mi proveedora, sino a todas las proveedoras, ni siquiera puedo buscar otra. No, todas las proveedoras están prohibidas de aumentar la velocidad de los datos, cosa que técnicamente sí pueden hacer. Ojo, que no perjudica, digamos, la poca infraestructura que hemos desarrollado en el Perú, fibra óptica. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se oponen? Además, el presidente de Occitel, él solito, la compañía de su consejo directivo, es una carta que él ha mandado.
porque dice que los trabajadores de estas empresas pueden, evidentemente, contagiarse si entran en una casa donde hay personas contagiadas, a pesar de que porten máscaras y elementos de seguridad. No tendría por qué estar cerca de ninguna persona para desarrollar su trabajo, pero en fin. Pero lo curioso de esta excusa es que sí se les permite entrar a los trabajadores para hacer cualquier reparación técnica si se cae, por ejemplo, la línea fija. Para hacer reparaciones sí, pero si tiene que entrar para migrar el plan de datos, no. Con lo cual, no es un problema personal, porque la comunicación oficial de Occitel a través del Twitter es comuníquese en privado con nosotros. He recibido una llamada de una persona que me decía lo mismo, yo no tengo nada privado que hablar en esto. Eso es un problema que afecta a miles, no, millones de estudiantes. Entiendo que el Ministerio de Educación va a asumir los costos de Internet, y eso está muy bien, tanto para profesores como para estudiantes. Ha salido una norma en la materia y eso es una muy buena cosa. Pero si no hay velocidad en el hogar del estudiante, trata de conectarse, va a ser tremendamente difícil. Esto, reitero, no es una ley. Esto lo ha prohibido por carta el presidente de Occitel y el Consejo Directivo por sí y ante sí. Y desde el día sábado estoy batallando esto. Yo espero que todos los perjudicados podamos protestar para no tener que ir al extremo de interponer una acción de amparo, que nos están quitando el derecho constitucional a la libertad de expresión, a la libertad de educación y al trabajo remoto, que son derechos que están garantizados dentro de este estado de emergencia, justamente para que la gente se quede en casa. Quería empezar el programa haciendo notar este problema, que no ha sido lamentablemente bien tratado en los días pasados, porque creo que muchos teníamos creo, la esperanza de que al final, en un mes, esto quedará resuelto. Y nos está comenzando a ser evidente que en un mes no va a estar resuelto nada, va a estar resuelto parte, pero no lo importante. Yo dudo mucho, Abel, que las universidades y los colegios funcionen este semestre. Dudo muchísimo y con mucha pena, pero no hay otra forma de dirigirnos a los alumnos que no sea a través de la pantalla en este momento para poder tratar de salvar el semestre. Pero es una situación muy grave porque el punto central del contagio es el contacto humano. Lamentablemente, en la vida universitaria y escolar, el contacto humano es parte de esa vida, la socialización. La distancia social es a lo que vamos a volver el día 13 de abril, vamos a volver a trabajar, pero con distancia. Entonces, los lugares que concentran mucha gente pues, todavía van a estar cerrados por un buen tiempo. Por eso necesitamos algunas facilidades que tendrían que darse, pero lamentablemente seguimos en esta situación. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Tal vez alguien escuche este programa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que establezcan que esto no se puede hacer, que no se le puede prohibir a la gente mejorar su velocidad para poder estar comunicado con ustedes. Y la razón por la cual se interrumpe este programa, interrumpe a veces los programas que hago para la República, es eso, que no tengo velocidad. ¿Qué más hay que decir, Abel? Bueno, que tenemos una ley promulgada por el Congreso de la República que ha sido objeto de enorme controversia durante el fin de semana. De esto vamos a hablar en un instante con el señor Carlos Rivera del IDL, pero primero contarles de qué se trata. Es una ley cortita, se llama Ley de Protección Policial. Es para policías, no para militares, pero se aprobó durante el Congreso anterior. Autógrafa, la firma del señor Olachea, la señora Beteta, la mandan a Palacio de Gobierno. El presidente Vizcarra no la promulga yo creo que por buenas razones, tampoco la observa, la deja ahí, y al no haberla observado entre los 15 días, el presidente del Congreso puede, de acuerdo a nuestra Constitución, promulgarla. El señor Merino no se le ocurrió cosa más, ¿cierto?, oportuna, que promulgar una ley que tiene normas francamente inconstitucionales. Como algunos dicen, es licencia a la policía para matar o gatillo loco y aquí no pasa nada. Vamos a leer de qué se trata. La ley se
publicó en El Peruano es la número, para los interesados, 31012. Ley de protección policial. Si usted es ley de protección policial, uno dice, bueno, qué bueno que protejan a los policías, sería estupendo, ¿no? Miren ustedes lo que dice la ley. La ley dice, la presente ley tiene por objeto otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional. Bien, pero su protección legal, hasta ahí nadie se opone. Que en ejercicio regular de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria, causando lesiones o muerte. Brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial que afronta una investigación fiscal, un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial. Bien, hasta ahí no hay ningún problema, porque el Estado le quiere poner asesoría legal a un funcionario, como es un policía, que ha hecho uso de la fuerza. Pero miren el segundo párrafo. En estas circunstancias, al ejercer su derecho a la legítima defensa de la sociedad, establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de la autoridad policial. Un momentito. ¿Qué es esto? Primero, vamos a aclarar un poco los conceptos porque parece que en el Congreso no los tienen claros. Legítima defensa no tiene la policía tiene el monopolio de la fuerza. Los civiles tenemos legítima defensa porque no tenemos el monopolio de la fuerza. ¿Cómo funciona el uso de la fuerza en una democracia? En una democracia, todos nosotros, toda la sociedad, le entrega la fuerza, la policía y las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos ningún derecho a usar la fuerza, salvo por excepción. Esa excepción se llama legítima defensa. La policía no tiene legítima defensa. La policía no se está defendiendo, está utilizando una atribución que la Constitución le da de manera monopólica. O sea, ni siquiera tiene los conceptos claros. Pero en fin, dos, la policía tiene que tener una razonabilidad para utilizar sus armas. ¿Quién examina esa razonabilidad? El juez. Acá dicen que el juez tiene que interpretar que el policía ha usado razonablemente sus armas. ¿Ya está? El principio de razonabilidad debe ser interpretado a favor del personal policial. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si un policía se equivoca y dice, el señor está armado, le voy a disparar? Y dispara, el señor no estaba armado, tenía un celular en la mano. ¿No va a haber una responsabilidad siquiera civil? ¿No se le va a pagar una indemnización a las personas que han perdido un ser querido? Luego, lo más complicado de esta ley ya son la modificación de las normas procesales. Se le prohíbe a los jueces, por ejemplo, dictar prisión preventiva. Prohibidos. Eso es inconstitucional. Tú por ley no le puedes prohibir a un juez que dicte una medida establecida en el Código Procesal. O sea, eso es una salvajada. Pero bueno, está clarísimo que han decidido que estas personas no tengan responsabilidad penal. No la tengan. O sea, solamente la tiene el que viola el reglamento. Entonces, en un confuso incidente, meten un balazo, bueno, no violó el reglamento, hubo una confusión. Yo entiendo que quieran ponerle abogado a los policías, me parece muy bien, su institución los tiene que defender, además. Pero ya que no tengan comparecencia, o sea, que no tengan, prisión preventiva ni prisión preliminar, no, nada, solo comparecencia, nada más. Obviamente todas las modificaciones del Código Penal y del Código Procesal Penal para esta disposición. Entonces, yo no entiendo cuál era el apuro del señor Merino para promulgar esto. Primero, por una razón, porque esta ley no es para el estado de emergencia. Esta ley es para siempre. Para siempre. Tienen que publicarla este fin de semana para decirle al policía, si metes bala, no hay problema. Los militares no tienen esa ley, ¿eh? Por si acaso, solo la policía. Los militares tienen otras normas que sí tienen, ¿cierto?, reglas de enfrentamiento. Dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas han sacado un comercial que está muy bueno,
urgiendo a la gente obviamente a cumplir la cuarentena como debe ser, estableciendo cuáles son las medidas que tienen que tomar si es que se incumplen, lo cual está muy bien, porque los militares obedecen órdenes, y las órdenes tienen que ser claras. Entonces está ahí la reducción de la persona, su detención y su puesta a disposición de la policía. Perfecto. Y utilizan de nuevo conceptos que son equivocados. Hablan de fuerzas hostiles. Fuerzas hostiles solo hay en la guerra, no hay en una sociedad democrática. No hay fuerzas hostiles porque no estamos en guerra. Hablan de nuevo de legítima defensa. No hay legítima defensa. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. La legítima defensa se ejerce por civiles, no por el Estado. El Estado es el propietario de la violencia. Punto. No hay discusión. No sé si entienden los términos, pero es un poco complicado. De esto vamos a hablar más adelante. Obviamente, frente a esta, digamos, posición un poco, esta imagen un poco dura de la policía, las Fuerzas Armadas y Policiales están tratando de hacer campañas y ayuda social, porque lo que quieren es que la gente confíe en la policía y en las Fuerzas Armadas y que la respete, no que les tenga miedo y terror. Dicho sea de paso, yo no he salido de mi casa en toda la cuarentena, pero las personas, los periodistas que están saliendo, me han indicado que el trato es muy educado, muy formal, muy correcto. Entonces, digamos así, no se entiende la necesidad de sacar una ley que dice que si el policía mete bala, y hay duda, bueno, se interpreta que tenía que meter la bala, pues porque así es. No, licencia para matar. Es bien complicado, ¿cierto? Tratar de proteger a personas que no están pidiendo ninguna protección, además. Además, lo terrible de esto, además, es que cuenta con el apoyo de Acción Popular, Somos Perú, Podemos, encantados, sobre todo el señor Urresti, con este tipo de normas, ¿no? Que fomentan básicamente la violencia social, porque eso es lo que fomenta la violencia social. La violencia solo engendra violencia. La respuesta a una acción antisocial es la detención, el proceso penal. No es la cachetada, el golpe, eso no funciona. La respuesta a un niño malcriado o maleducado no está en pegarle. Eso ya está prohibido en el Perú, por si acaso, señores padres de familia. Prohibido. En el Código del Niño y del Adolescente. Usted ya no le puede pegar a su hijo. Su esposa no le cocina rico, usted no está autorizado a pegarle tampoco. El tema aquí es que las soluciones que pasan por la violencia porque venimos de una sociedad que nunca ha entendido que hay otras formas de manejar una situación de conflicto, que el conflicto solo se resuelve con violencia, lamentablemente. Y también hay que decir algo, ¿no? La prensa en esto no está colaborando mucho. Titulares como, por culpa de este que sale en toque de queda, todos tenemos que hacer cuarentena, primero que es falso. Segundo, olivianta a la gente, porque, bueno, yo estoy perjudicado, entonces tengo que reventarle la vida a alguien porque me tengo que vengar porque yo estoy perjudicado. Esa persona que sale, a la cual ni siquiera se le ha preguntado la razón por la que sale, porque podría tener una emergencia médica, en fin, hay un sinnúmero de razones, es estigmatizada, golpeada, etcétera, sin que siquiera se escuche lo que tiene que decir. O sea, son juicios donde ni siquiera hay fiscal ni juez, hay verdugo de frente. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde la prensa en andar gritándole a la gente por qué no se pone máscara cuando no hay ninguna norma que diga que es obligatorio, por qué está saliendo cuando está autorizado a salir a comprar sus medicinas y sus alimentos, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué preguntas tenemos esta mañana? No, está bien que hayas hecho la aclaración, porque algunas personas, Rosa María, creían que solo esto iba a ser para el estado de emergencia. Si es una ley normada, me están preguntando acá, o sea, cuando haya que manifestarse, cuando haya que protestar, cuando haya que movilizarse, esta ley es vigente, esta ley sí rige. El policía presume que tú eres una persona delincuente, presume que tú tienes un arma, te persigue, el chico corre, le meten un balazo y no pasó nada. El policía se le presume inocente y no pasó nada. Eso es lo que está diciendo la norma. El juez ni siquiera lo puede tener.
Hay que ponerle abogado y el juez no puede detener siquiera al policía. No puede dar una orden de detención preventiva. Está prohibido. Ujú. Es bien raro, ¿no? O sea, como yo decía, ni Montesinos se atrevió a tanto. O sea, Montesinos armaba grupos militares, ¿no es cierto?, de asesinos, pero esto ya es la locura. Esto ya es con permiso legal. Promulgado, reitero, por el presidente del Congreso en una situación bien compleja, como la que estamos viviendo, porque el presidente de Vizcarra no la quiso promulgar. El que está pidiendo a la gente que no salga es el presidente de Vizcarra. Él no la quiso promulgar, teniendo esta posibilidad. No la promulgó. Porque es inconstitucional por donde se mire. Y no es para el estado de emergencia, es para siempre. Ahora, hay que recordarle a la gente que durante el estado de emergencia el derecho a la vida no ha sido suspendido. Ha sido suspendida la libertad, el derecho de reunión, el derecho a libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Nada más. No se ha suspendido la libertad de expresión, no se ha suspendido el derecho a vivir, eso no se ha suspendido. No se ha suspendido la libertad de trabajo, no se ha suspendido la libertad de educarse, el derecho a la salud, nada de eso se ha suspendido. Ni el derecho de asociación, ni el de contratar libremente, ni el derecho a la propiedad, nada de eso se ha suspendido. Hay en el imaginario violento que tenemos la idea de que el Estado, en estado de emergencia, todo lo puede. El ciudadano no le queda más que rendirse ante la potencia del Estado que lo va a tomar todo. Y no es así. Hay algunos de ustedes que dirán, es que si no se explica así la gente no entiende porque... Eso no están somos... diciendo. Sí, es verdad, la gente no entiende cuando no se le explica. Pero si se lo explicas una y otra vez, al final va a entender. Eso funciona muchísimo mejor, por siempre, de un garrote en la mano y decirle a la gente que le vas a pegar si es que sale de su casa. Primero, no es verdad. No es verdad. Esas no son las órdenes de la policía ni de las Fuerzas Armadas. O sea, con esta ley, Rosa María, no hubiésemos podido ir a las manifestaciones que hemos asistido el año pasado, cuando Mira, sacaron a los si fiscales. la policía consideraba que éramos una fuerza hostil, que de repente queríamos, un grupo de chicos, por ejemplo, querían marchar hacia el Congreso y la policía se los impedía, un policía sacaba su arma de reglamento y la utilizaba, entonces era razonable. Porque la norma dice que se tiene que interpretar que siempre que el policía decida qué arma usar, esa decisión es razonable. No va a ser razonable. Además, entre paréntesis, no estamos hablando de una policía, absolutamente limpia y pura. Históricamente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en el Perú son sumamente corruptas. Yo no le daría a un grupo de policías esta potestad. Ustedes imagínense la cantidad de bandas que tienen policías adentro. O sea, revisen la historia reciente. O sea, desactivan bandas, tantos policías metidos en la banda. Esos policías de esa banda, ¿cierto? Mientras no sospechen, mientras nadie sepa que pertenecen a una banda, van a decir que están usando sus armas de forma reglamentaria. El juez tendrá que decir sí, pues efectivamente. El día que ya sospechen y los atrapen, bueno, ahí sí tendrán que responder por todos los asesinatos, pero mientras encubran su actividad delictiva, esta norma les permite operar con mayor unidad. ¿A quién se le ocurre? De verdad, no sé en qué cabeza cabe hacer una cosa así. O sea, no estamos hablando de la policía de un país donde la policía es absolutamente incorruptible. No, estamos hablando de una policía muy corrupta. Tiene en este momento licencia para matar. Rosa María. De verdad, ¿cómo se les ocurre? No sé. ¿Y qué está pensando el señor Merino? No tengo idea. Rosa María, ya estamos en comunicación. Corruptos, al contrario, hay gente muy buena y muy entregada, que no necesita esta norma, además. Sabe perfectamente que puede usar su arma, sí. En una situación de conflicto, por supuesto.
pero dentro de las normas establecidas, que ya están establecidas, que no necesitan ser modificadas. La policía ya tiene normas de enfrentamiento y es posible que hayan bajas de ambos lados, policías y civiles, pero en esa confrontación legítima hay que haber una valoración judicial. No puede ser que de pleno derecho se asuma que no hay posibilidad de que el policía se equivoque. Puede ser que no haya un homicidio doloso, pero sí uno culposo. Y eso no implica que el policía vaya a la cárcel, pero la institución sí tiene que reparar el daño. ¿Quién paga las indemnizaciones civiles por estos casos? Ese es el problema central. O sea, que hay una familia, puede haber una viuda, unos niños, por un error policial, no puede cobrarle nada al Estado según esa norma, porque el policía nunca tiene la culpa. Rosa María. Tremendo, ¿eh? Lo que han hecho es tremendo, la verdad. Rosa María, ya estamos en comunicación con el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL, que es uno de los instituciones que ha expresado y se ha pronunciado ante esta ley. Así es. Y vamos en comunicación con él. Voy a tomar el teléfono para escucharlo más cerquita. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosa María. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto de conversar con usted. Yo he adelantado un poco al público, pero queríamos que expliques por qué esta norma es inconstitucional. A ver, nos hemos pronunciado en el sentido de que la norma, esta llamada de protección legal a la policía, es inconstitucional. Yo creo que fundamentalmente por 2 o 3 razones muy concretas, ¿no? La norma tiene como objetivo, como tú habrás visto, Rosa María, supuestamente determinar o establecer protección legal para la policía en casos en los que los efectivos de la PNP pudieran estar siendo investigados o procesados. En realidad sobre ese tema no hay problema, porque efectivamente el Estado pudiera otorgar recursos en términos de defensa legal a través de una procuraduría especializada. El problema viene cuando, en el afán de querer establecer esta supuesta defensa legal, la norma incurre en 2 graves inconstitucionalidades. La primera de ellas es, creo, la siguiente. La norma establece que en el caso de que un efectivo policial lesionara a una persona o matara a una persona como consecuencia del ejercicio de sus funciones con su arma de fuego, obviamente nos ponemos en un supuesto en el que el Ministerio Público pudiera eventualmente denunciar penalmente al efectivo policial por esas circunstancias, sea por lesiones o sea por homicidio. Lo que plantea la ley es que dice que la autoridad judicial debe siempre, interpretar que el principio de razonabilidad del uso de las armas de fuego tiene que ser interpretado a favor del elemento policial. Claro, eso me parece que es un hecho grave, porque efectivamente puede que haya circunstancias en las que el uso de las armas de fuego o de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Nacional aparezcan circunstancias en las cuales no resulta tan evidente de que ha sido proporcional, ha sido en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de una razón absolutamente justificada. En esas circunstancias, lo que en un Estado constitucional corresponde es de que sea una autoridad judicial la que determine si es que el uso de esa arma de fuego ha sido de manera legal, de manera constitucional. Lo que no puede ocurrir es que una norma legal le diga al juez de qué manera tiene que resolver un asunto en el que está determinando si es que corresponde o no corresponde abrir una causa judicial o un proceso judicial contra un elemento de la Policía Nacional. Eso, desde nuestro punto de vista, es una disposición enteramente inconstitucional, porque lo que está haciendo es no solamente romper el criterio de independencia que tienen los jueces para resolver los asuntos judiciales, sino que también es una grave intromisión en lo que se conoce como una división de poder. Es decir, el Congreso de la República no le puede decir a un juez o al Poder Judicial de qué manera puede resolver un asunto de naturaleza judicial. Ahí me parece que hay un asunto grave que da cuenta de una violación de principios de carácter constitucional
que determinen a su vez la inconstitucionalidad de la norma. Y en segundo lugar, la norma también se pone un supuesto en el que eventualmente una autoridad judicial pudiera abrir un proceso penal contra un elemento policial como consecuencia de una lesión o de la muerte de una persona. Y dice la norma que modificando un artículo o adicionando un artículo al Código Procesal Penal, establece que los jueces penales no pueden o están prohibidos de dictar mandatos de prisión preventiva contra los elementos de la Policía Nacional. Aquí de nuevo me parece que en ese afán absolutamente injustificado de como que dotar de impunidad a los elementos que han actuado de manera indebida, lo que está haciendo la norma es establecer que van a haber como que dos tipos de personas, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes, contra los cuales sí se puede dictar un mandato de prisión preventiva, como consecuencia de que se acredite de que hay un riesgo de fuga o de una perturbación de la actividad probatoria, y los policías sobre los cuales, aun cuando existan este tipo de riesgos procesales, hay un mandato legal que está prohibiendo, y por lo tanto se está rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Eso también determina que la norma sea inconstitucional. Por lo tanto, nos parece que la norma tendría que ser derogada por esas razones que entendemos estarían... Carlos, no manifiesta ningún interés en derogarla, por el contrario. Acción Popular, Somos Perú y Podemos, que podrían formar fácilmente una mayoría, están muy entusiasmados con la norma, les parece estupenda, etcétera. En esta lógica de transmitir al público de una manera bastante demagógica la idea de una mano dura durante el estado de emergencia, la gente ha entendido que esta es una norma únicamente para el estado de emergencia, lo cual es falso, además. Absolutamente falso. Recordemos, Rosalía, que en realidad la norma no es una norma de este Congreso. Por lo tanto, la norma no se ha hecho en las circunstancias de la emergencia de salud que el Perú está viviendo. La norma fue aprobada el año pasado, si mal no recuerdo, entre agosto y septiembre del año pasado, es decir, por el Congreso disuelto por el presidente Vizcarra. Y se hizo sobre la base, recordarás, del caso de este joven oficial de la policía que disparó y mató a un presunto delincuente en la ciudad de Piura, y se creó todo un alboroto en relación al mandato de prisión preventiva que se había dictado contra este elemento policial por un juez penal de Piura, que finalmente fue un mandato de detención que se corrigió hacia marzo o abril del año pasado. Esas han sido las razones, y a partir de ese momento, me parece que fue el congresista Jorge del Castillo que estableció una iniciativa para que ese tipo de circunstancias no debían ocurrir frente a los elementos policiales. Por lo tanto, el objetivo de la norma es aplicarla, como tú mencionas, no solo en los estados de emergencia, sino en cualquier circunstancia, lo que hace mucho más grave las posibilidades de aplicación de la norma de esta naturaleza, frente a todo tipo de circunstancias, y obviamente en estados de emergencia también se podrían aplicar, pero eso, digamos, sabemos que los estados de emergencia no significan una eliminación de las garantías y menos de otorgamiento de beneficios absolutamente indebidos e ilegales e inconstitucionales como los que esta norma está brindando a los elementos de la Policía Nacional. No, es evidente que un juez no va a hacer caso de un mandato inconstitucional. Si el juez está bien formado, tiene que escoger la norma constitucional para los casos concretos. O sea, en el fondo es un saludo a la bandera, porque si un juez quiere ordenar prisión preventiva, la va a ordenar de todas maneras. Pero, claro, está ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una acción de inconstitucionalidad. Sí, me parece que hay el camino para un proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional es absolutamente abierto. O sea, pudiera ser el 25% de congresistas, pudiera ser una acción de inconstitucionalidad que presente la Defensoría del Pueblo, la propia Fiscalía de la Nación, porque finalmente está de alguna manera también vulnerando atribuciones y facultades del Ministerio Público. Lo pudiera hacer algún colegio profesional, en este caso tendría que ser el Colegio de Abogados de Lima o de cualquier otro departamento del Perú, pero lo más probable, si es que eso no ocurriera, y determinaría la existencia de un proceso de inconstitucionalidad en el propio Tribunal Constitucional, yo creo que
a la primera posibilidad o la primera circunstancia concreta que se presente un caso en el que probablemente la defensa de algún elemento policial involucrado en ese tipo de circunstancias reclame ante la autoridad judicial la aplicación de esta norma, me parece que, como tú mencionas, los jueces, algún juez penal de Lima o de cualquier otro departamento, tendría el deber y seguramente la posibilidad de, haciendo un control constitucional difuso, declare inaplicable la norma, en este caso concreto, por inconstitucional. Y ahí se abriría, me parece, una posibilidad mucho más concreta de cuestionar judicialmente la norma, en miras a que en un futuro inmediato el propio Tribunal Constitucional emite una sentencia en la dirección en la que estamos hablando, es decir, que declare inconstitucional la norma y que le expulse del orden jurídico nacional, ¿no? Ahora, Carlos, esta promulgación coincide, es una coincidencia, pero coincide con este incidente en Piura de un oficial que golpea a un muchacho en toque de queda y que le dice, por esta vez te perdono la vida, y que claro, a mucha gente, aunque parezca increíble, le ha gustado lo que ha hecho este señor capitán. O sea, le gusta que le peguen a los chicos, le parece que esa es la única forma, la única y exclusiva forma de solucionar cualquier conflicto social. Nosotros somos un país que ha salido de un conflicto armado que duró casi 2 décadas, ¿no es cierto? Y me parece que uno de los peores legados que ese suceso histórico ha dejado en el Perú es que efectivamente se ha interiorizado mucho en buena parte de la población de que los asuntos en los que hay un incumplimiento a la norma o hay unas posiciones de rebeldía o de disidencia, se tiene que resolver por medio de la violencia. Me parece que lamentablemente en el caso de Perú, ese asunto está bastante enraizado, y por eso el hecho que tú mencionas de ese famoso capitán Cueva, efectivamente recibió la solidaridad, el apoyo de innumerables personas, porque cree que los problemas se tienen que resolver de esa manera. Claro, y ese es el problema, que esta norma probablemente sea presentada al público como muy popular, porque efectivamente permite que el policía meta balas sin preguntar. Y eso es algo que un sector de la población considera muy valioso. Sí, efectivamente, efectivamente lo considero muy valioso, pero en realidad creo que hay que ser lo suficientemente claro para dar cuenta de que la norma no es una reacción a ese suceso, ¿no es cierto? La norma no tiene nada que ver con las circunstancias en las que estamos viviendo. La norma lo que está pretendiendo es establecer un escenario de impunidad bajo un falso criterio de que desde los políticos, me refiero a los que estuvieron comprendidos y considerados en el Congreso ya disuelto, estaban dispuestos ellos a proteger, a encubrir y a blindar a los elementos policiales. Creo que ese es un mensaje absolutamente lamentable que la clase política puede dar, y mucho más lamentable es de que los políticos que no estuvieron comprendidos en el proceso de formación y de promulgación de esa norma, que es el actual Congreso, finalmente estén avalando y bueno, ahora publicando a través del nuevo presidente del Congreso de la República esta norma. Creo que el mensaje que se envía es un mensaje no solamente antidemocrático, inconstitucional, sino también muy peligroso, porque se suponía que el nuevo Congreso de la República iba a, por lo menos, actuar sobre la base de otro tipo de principios y no sobre los que de alguna manera fueron fuertemente cuestionados en el Congreso anterior. Así es. Bueno, Carlos, y ustedes como IDL, además de protestar, ¿han planteado alguna acción? ¿Están coordinando alguna acción frente a esto? Mira, la posibilidad de iniciar acciones legales creo que básicamente pasa por la iniciativa, ya las mencionamos algunas, de que algunas autoridades públicas como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público o el Colegio de Abogados inicie procesos de demanda de inconstitucionalidad. La otra posibilidad, y eso ya se ha estado conversando, es la posibilidad de iniciar un proceso de recolección de firmas. Tú sabes que la iniciativa ciudadana de recolectar 5.000 firmas para interponer una acción de inconstitucionalidad contra una norma de esta naturaleza también es abierta,
Obviamente estamos en circunstancias no las más favorables para iniciar un proceso de esa naturaleza en estos momentos, pero esa iniciativa también es una que seguramente vamos a desarrollar en los momentos en los que de alguna manera el proceso de normalidad de la sociedad peruana se restablezca en los días de abril. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ver qué dice el presidente de la República, que todavía no ha dicho nada sobre esta norma, digamos que no ha salido del Ejecutivo, eso está clarísimo, pero sería bueno saber qué opina el ministro del Interior, además, sobre este asunto, y qué opinan el ministro de Justicia, por ejemplo, sobre lo que estamos viendo. Muchísimas gracias a Carlos Rivera del IDL por estar esta mañana con nosotros. Abel. Vizcarra no firmó la norma y no la promulgó y tampoco ordenó su publicación. Y quien es el actual ministro de Justicia, ya era viceministro de Justicia también en el momento en que esa norma llegó al Ejecutivo, y decidieron seguramente con el consejo y la opinión legal del propio ministerio y probablemente del actual ministro, decidieron no promulgar. Creo que su opinión va a ser un asunto relevante en ese sentido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Me imagino que hoy día se hay rueda de preguntas, alguna será sobre esta materia. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos por estar con nosotros. Abel, nos toca hacer la pausa, ¿verdad? Sí, agradecemos al doctor Carlos Rivera y nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias, doctor Rivera, muy gentil. A ver, un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Limes, Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Radio Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles y la página web. Bien, continuamos con Rosa María Palacios. Rosa María, mucha gente, como te dije hace un momento, había pensado que esta norma era solamente para el estado de emergencia y la celebraba y la aplaudía. Pero acá ya estamos viendo la cosa más seria,
porque prácticamente nadie va a querer salir a protestar porque un policía, no todos los policías lamentablemente actúan pues muy bien, ¿no? Entonces ahí vamos a tener problemas. Sí, no, miren, la verdad que es un asunto más grave de lo que parecía a simple vista. Vemos que hoy día el presidente y el ministro de Justicia, como ha dicho bien Carlos Rivera, ya era viceministro de Justicia. Esta norma no se aprobó con, digamos, ningún informe favorable de ninguna de las entidades que fue consultada, o sea, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia. Nadie estuvo de acuerdo. Sacó el Congreso porque la quiso sacar. Bueno, muy bien. Gente, obviamente, sin ninguna visto bueno, no la promulgó. Como se disolvió el Congreso, ya no se tomaron el trabajo ni de observarla. Y de repente el señor Merino la promulga. Ahora, hay otros asuntos también complicados, creo. Tenemos que prestar alguna atención esta mañana, Abel. Es todo el tema de la presión para que la gente saque su plata de la AFP. Esto es como si tú tuvieras una alcancía, un chanchito con tu plata. Tú quieres decidir cuándo tienes que romper el chanchito. Pero te han dicho que el chanchito es para cuando termines la universidad, no antes. Entonces, la mayoría de la gente quiere romper el chanchito. Porque obviamente, si te llega todos los meses un estado de cuenta que te dice que tienes una cantidad de dinero, tú estás pasando penurias, quieres tener acceso a ese dinero. ¿Cómo conciliar estos dos intereses, no es cierto? Yo no quiero un futuro mejor, quiero un presente mejor. Bueno, el asunto es que el Congreso, de nuevo, tiene un proyecto para que la gente retire el 25% de sus ahorros de jubilación. Es mucho dinero, en realidad. Es más dinero del que va a necesitar cualquier familia para sobrevivir, porque estamos hablando de sobrevivir, ¿verdad? Bueno. En otra línea, la ministra de Economía ha dicho que van a presentar un proyecto que permita algún nivel de retiro, parecido a lo de la CTS, digamos, con un tope, para que sea un dinero para comprar comida y sobrevivir. Porque no se puede usar la excusa de que necesitas comer, cuando para comer necesitas, qué sé yo, 2.000 soles al mes para que puedas retirar 100.000 soles. Hay una diferencia bien grande entre la sobrevivencia y la libre disposición de los fondos de las AFP. Ese yo creo que es el tema de fondo. Obviamente, todo el mundo quiere tener su plata en la mano y decidir cuándo dispone de ella. Eso es verdad. El cuento de que mi fondo se está licuando es un cuentazo, porque todos sabemos que el próximo año el PBI rebota con un buen sistema financiero y tu fondo crece. No vas a devolver. Entonces, creo que aquí hay un grupo de oportunistas, un grupo de necesitados. Creo que el Estado puede tener una respuesta para los necesitados, no debería tener una respuesta para los oportunistas. Miren, lo dice una persona que cree que los sistemas de ahorro de pensiones no deberían existir. Yo soy muy liberal, yo creo que la gente debería ahorrar sola. Pero ya que existe un sistema, lo que tenemos que hacer es tratar de que el sistema funcione. Si todo el mundo retira toda la plata del sistema, el sistema no funciona. No hay forma de que funcione. Porque además tenemos ya miles de jubilados que sí están recibiendo pensiones mensuales, y sus fondos dependen de los volúmenes de inversión que tengan los fondos de pensiones. Así de simple. Por otro lado, hay que decir algo bien importante. Se ha suspendido el pago de la AFP para el mes de abril, pero no se ha suspendido el pago de la ONP, lo cual es completamente discriminatorio. Claro, ustedes dirán, no, es que la AFP va a la cuenta particular del trabajador que después se le devolverá. En cambio, la ONP va a este fondo colectivo, entonces el fondo tiene que mantenerse. Pero desde el punto de vista del trabajador, del empleador, le haría mucho bien, que igual que al trabajador de la AFP le van a dar ese dinero en el bolsillo, al trabajador de la ONP también quiere que le den ese dinero en el bolsillo. Pero en la ONP nadie ha dicho nada. Por ejemplo, hay una cantidad importante de gente
que ha contribuido a la ONP menos del número de años necesarios para jubilarse. O sea, ha contribuido 5, 10, 15 años, pero no tiene los 20 años. Ya cumplió 65 años y no los va a tener. Ese dinero lo pierde íntegro. Es la ley. Tienes que haber contribuido 20 años. Pero sobre eso no se habla, sobre eso no se dice una palabra. Entonces, como les digo, ¿hay necesidad? Sí, pero también hay oportunistas. Yo no puedo creer que una persona diga que se está muriendo de hambre y que necesita 200.000 soles para paliar su hambre. No hay forma, no es un problema de hambre. Distinto es el caso de una persona que tiene un fondo de 10.000 soles y está pidiendo que le dejen sacar 1.000 para poder resolver sus necesidades de este mes. Eso es perfectamente atendible. Entonces creo que el proyecto no va porque saques el 25% de tu fondo, porque supongamos que usted sea una persona que tiene 30 años de aporte, ¿cierto? Y que recién tiene 55 años, le faltan 10 para jubilarse, tiene un fondito, ¿no es cierto?, de 600.000 soles. ¿Cuánto es la cuarta parte de eso? 200.000 soles. ¿A usted es esta norma? No, evidentemente. Entonces, tiene que haber un poco de sensatez o sea, mira, desde el primer día de la cuarentena había gente que pedía la plata de la AFP. Pero desde el primer día. Pero ¿por qué tanto apuro si recién estamos o sea, vamos a tomarnos las cosas con un poco de calma? Otra cosa es criticar el sistema, como yo les digo, yo creo que el sistema no debería existir, que cada uno de nosotros debería ser un adulto responsable que guarda para su vejez, de la mejor manera que pueda, comprándose una casa, poniendo un negocio, metiendo la plata en el banco, como quiera. Pero, habida cuenta que el sistema existe, no puedes destruir el sistema de un día para otro porque resulta que, en efecto, hay un grupo de personas que sí viven de una pensión y ya son pensionistas y necesitan que su inversión se mantenga sana porque tienen los volúmenes que tienen para poder invertir. Además, hay que decirlo, este es un problema de ricos, ¿eh? Este no es un problema de gente pobre, informal, que no tiene acceso al empleo. Esto es gente formal. Esto es gente formal que quiere que le entreguen unas cantidades de dinero considerables, no para sobrevivir, sino porque las quieren tener y quieren oportunistamente aprovechar la ocasión. Entonces, ojo con eso. Hoy día la ministra ha dicho que va a presentar una propuesta con topes, con montos mucho más bajos, más acotados a una necesidad. Por otro lado, también hay que decir que la ministra ayer ha hecho anuncios económicos importantes. O sea, lo que ha dicho es que el Estado peruano va a invertir más o menos 90.000 millones de soles, eso es el 12% del PBI de este año, en esta emergencia del coronavirus. Son cifras que no tienen precedentes de gasto público en la historia del Perú. ¿Se tienen que hacer? Se tienen que hacer. ¿Hay riesgos? Hay riesgos. Por eso es que el presidente pide, y va a insistir con el Congreso, que se le autorice esta norma de 2 artículos para que la Contraloría haga control concurrente. Porque lo que no queremos es que terminada la emergencia, en un año o dos, todo el mundo esté discutiendo de cómo se dilapidó el dinero. Eso es serio. Es serio, además, que por razones burocráticas no se haya podido comprar más kits para test moleculares. El problema sea en el fondo, de nuevo, los organismos de control. El MINSA y el INS se tiran la pelota y hasta el momento, cuando el requerimiento tiene más de 2 semanas, no se ha podido comprar, y eso lo ha revelado ayer Puerto Poler, pruebas rápidas moleculares. Lo que se ha comprado son las pruebas rápidas serológicas, que son importantes, se necesitan y van a ser muy útiles porque además ya cumplimos 14 días de cuarentena y es posible que se detecten muchos casos que ya superaron la enfermedad porque ya pasaron los 14 días. Pero la molecular es la que te permite detectar la enfermedad en el instante en que te has enfermado. Esa prueba, que se suponía venía también un lote de 500.000 pruebas, no se ha podido comprar, cuando el mundo entero está saliendo a comprar. ¿Por qué? Por razones burocráticas, por todo el problema de compras que tiene el Estado peruano. Porque nadie quiere arriesgarse a ir preso por tener
tener que comprar las cosas que tiene que comprar. Entonces, ese es un problema gravísimo en un estado de emergencia, porque tienes que tomar decisiones muy rápidas de gasto público, muy rápido, pero tienes que hacerlo de tal manera que después no se te diga que hiciste las cosas de manera irregular. Entonces, entregar dinero a las personas puede ser más fácil, si quieren, desde el punto de vista de la persecución de la Contraloría. Pero las compras públicas son un problema muy serio. Esperemos que estas 500.000 pruebas lleguen rápido y que se supere entre hoy y mañana los obstáculos técnicos. Ha hecho bien Cuarto Poder en revelarlo, porque este es un asunto muy serio. Algunos países, Corea del Sur, da como única receta esa. Pruebas y más pruebas. Es lo único. ¿Cuál es la solución para esto? Probar y probar. Probar hasta el punto en que la enfermedad se erradique del territorio. Como hemos explicado el viernes y ayer y varias veces, la estrategia que está siguiendo el Perú es la misma estrategia asiática. No es la europea ni la de Estados Unidos. Es erradicas completamente la enfermedad en un territorio y aíslas ese territorio. Entonces, supongamos que el día de mañana Lima logre que no haya un solo caso nuevo, mientras tengas que en el resto del país sí existe la enfermedad, Lima tiene que estar aislada. Solamente entra y sale carga, pero no entran pasajeros. Luego vas logrando que todas las regiones del Perú queden liberadas. Una vez que todo el territorio está liberado, comienzas a abrir fronteras con los países que hayan logrado lo mismo en tu región. Y finalmente con el planeta entero cuando la enfermedad está erradicada. Pero eso implica un esfuerzo gigantesco de la humanidad que en este momento algunos están haciendo y otros no. Porque hay otras estrategias de manejo de esta enfermedad. Nosotros estamos siguiendo la estrategia asiática con buenos resultados. Es decir, en la cuarentena, hemos cumplido 14 días de cuarentena, lamentablemente hay 19 fallecidos, pero no son 1.900 fallecidos, ¿se dan cuenta? O sea, hay un número de fallecidos que se podría haber esperado en cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa que produce estos resultados. Y el número está muy acotado, pero, como lo hemos dicho 100 veces, mientras no tengamos el número de respiradores necesarios para sacar adelante a gente que está con neumonía, porque esa es la derivación de esa enfermedad, no hay forma de que no tengamos una estrategia de contención como la que estamos teniendo. No hay forma. O sea, yo hacía una comparación. Estados Unidos tiene 60.000 camas de UCI con respirador. Nosotros tenemos 270. O sea, piensen ustedes, claro, ellos son 300 millones, nosotros somos 32. Hay una diferencia también de población, son 10 veces más que nosotros, pero tienen 60.000 camas. O sea, nosotros tendríamos que tener 6.000 para estar a la par que Estados Unidos. Tenemos 270 para este fin. Entonces, la verdad es que estamos tan atrás en la parte sanitaria que no nos podemos dar el lujo de otra cosa que no sea lo que se está haciendo en este momento, que es lo mejor que se puede hacer. Pero eso va acompañado de las pruebas. Y si no hay pruebas, ¿cómo hacemos con esta enfermedad? Es así de radical y así de simple. No todo el mundo la está pasando bien, al contrario, todos la estamos pasando mal. Hay gente que la está pasando peor, como decíamos el viernes. Una cosa es cuarentena con agua, otra cosa es cuarentena sin agua, una cosa es cuarentena con luz eléctrica, otra sin luz eléctrica, otra cosa es cuarentena con comida cerca a tu casa, otra es cargar la comida a veces hasta kilómetros. Hay diferentes cuarentenas, por cierto, pero estamos todos en lo mismo. Y ahí tenemos que seguir apuntalando. Pero la burocracia tiene que moverse, como hemos dicho, OCIPTEL, el INS en la compra de reactivos, se les van a acabar pronto para hacer pruebas moleculares. El mismo MES con las iniciativas que está tomando, que están bien. El Congreso, que tiene que centrarse en la realidad que interesa y no en sacar esas leyes. A ver, ¿qué preguntas tenemos ya a esta hora, que son las 9 de la mañana? Hay una propuesta interesante, Rosa María, acá que nos manda uno de nuestros oyentes, el señor Cerniak. Dice, te leo: con la liberación del monto máximo de 2.400 soles de la CTS, solo se puede atender al 19% aproximadamente de la población económicamente activa. Es difícil atender a toda la población,
pero si por ejemplo se genera un préstamo solidario de 2.400 soles a ser devuelto en 2 años en cuotas de 100 soles sin intereses y cargados por ejemplo al recibo de luz o agua o algún servicio básico, sería quizá más factible. Para hacer más fácil la recaudación podría llegar a más peruanos y atender al resto de la población económicamente activa. Claro que aún así existe riesgo, pero se puede estimar un nivel de pérdida y así asegurar el recupero de las reservas que aún tenemos. Es una propuesta que nos hace llegar un oyente. Es una propuesta interesante. El problema es este. Primero, que tiene que ser voluntario. Tú no puedes obligar a nadie a endeudarse, ¿no? No todo el mundo quiere endeudarse. Incluso gente pobre dice, yo no puedo asumir esa deuda el día de mañana. Me da mucho miedo. Hay temor. Eso implica un tratamiento diferenciado, una logística gigantesca para poder definir a quién sí y a quién no. Mucho más directo, si quieres, es hacer un subsidio de 100 soles a la cuenta de luz o a la cuenta de agua. Es mucho más universal. Ahora, lamentablemente, el servicio más extendido no necesariamente es el de agua, porque lamentablemente hay varios millones de peruanos que no tienen agua y que son los más pobres. Podrían tenerla, eso es lo más grave de todo, si es que no hubieran estas mafias que impiden a como dé lugar que haya agua potable para todos, las mafias de las cisternas. Estas personas, las que no tienen agua potable, pagan muchísimo más que aquellas que sí tienen el servicio regular. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Lo que ha hecho hasta ahora el Estado es utilizar los padrones del MIDIS y el Estado y el Censo Nacional. El censo arrojó mucha información con nombre y apellido de las personas más pobres del país. Tal vez a esas personas, pero de nuevo, hay que hacer tratamientos diferenciados porque no todo conviene a todos. Los montos no son iguales en todo el Perú. Entonces implica un trabajo fino, pero sí, efectivamente, es una idea. Y además, ¿por qué? Yo sí aconsejo que no saquen la CTS, porque lamentablemente lo que va a venir muy pronto es un shock de desempleo muy grande. O sea, el BCR está metiendo plata, el MEF está metiendo plata para que las empresas se sostengan y no despidan trabajadores. Pero si por ejemplo, piensen ustedes, una empresa de turismo es uno de los sectores más golpeados. Un restaurante es otro de los sectores más golpeados. No tiene clientela, porque nadie viaja, tiene que cerrar. Y al cerrar tiene que liquidar a sus trabajadores. Ese trabajador, ¿cómo va a sostenerse? Va a sostenerse con los meses que tenga de CTS, hasta que la situación supere. Eso es transporte aéreo, transporte interprovincial de pasajeros. Son varias ramas, cuando digo turismo, entretenimiento, espectáculos. Miren, todas las personas que viven del arte, o sea, están en situación muy crítica. Entonces, probablemente pasen a un estado de desempleo algunos meses. Luego salir adelante, lo mejor que pueden hacer en este momento es no tocar su CTS, porque eso es lo que les va a permitir justamente vivir los meses que no van a tener sueldo. Hay que ir con cuidado en ese rubro, ¿no? En todo el rubro de servicios personales que implican contacto humano. Es evidente que también va a haber una depresión, por lo tanto, en todo lo que es consumo de vestido y calzado, o sea, todo lo que implique desplazarte a una tienda donde tengas contacto humano. La gente se va a autocuarentenar, o sea, vas a tomar con distancia, vas a hacer las gestiones que tienes que hacer, nada más que aquellas que tienes que hacer, ¿no? Así es. Consultan, ¿cómo ves el panorama después del 12 de abril? Justamente más o menos de lo que estás hablando, ¿no? No es que el 13 volvemos a la normalidad. Regresamos a la situación que teníamos el 14 de marzo. ¿Se dan cuenta? No. Y tampoco regresamos a la situación que teníamos el 1 de marzo. Regresamos a otro mundo, al mundo del distanciamiento social. Las pandemias tienen fases. Todos. O
sea, es una epidemia de todos, muchos territorios. Entonces, la pandemia tiene que regresar a ser epidemia en pocos lugares donde se puede combatir. ¿Cómo hacemos eso? La segunda fase en la que pasamos es la de distanciamiento social. No regresas a la fase 0, regresas a la fase anterior. Nosotros estamos en la fase de contagio comunitario. La fase 4 es la fase ya donde el sistema sanitario está fuera de control, donde no hay forma de atender a los enfermos, donde la epidemia está generalizada y donde se producen millones de muertes. Nosotros estamos en la fase 3, de contagio comunitario. Para regresar a la fase 2, tenemos que mantenernos en la fase 2. Y la fase 2 es no contacto social, no tocarnos, mantener una distancia de 1 metro, lavarnos constantemente las manos, lavar las cosas que usamos, taparnos con la cara la nariz si estornudamos, usar máscaras en la medida en que vas a estar expuesto a una situación de contagio, mantenernos lo máximo posible en casa, lo máximo posible, sin reuniones familiares, sin reuniones sociales, no visitar a los abuelos, no visitar a las personas mayores por ninguna razón, todo por teléfono. Eso implica una disciplina enorme, porque si no somos disciplinados en esa fase, regresamos de nuevo a la cuarentena. Entonces, si los contagios se disparan, salimos, perfecto, y 15 días después tenemos los contagios y los muertos disparados, regresamos a cuarentena. Mi consejo es que el lunes 13 de abril usted haga todas las gestiones bancarias, comerciales, todo lo que tiene que hacer, se aprovisione bien, porque de repente en 15 días estamos viendo otra cuarentena. Ese es un problema para un país que tiene que producir. O sea, el Perú, el PBI de marzo es menos 20. Se calcula que va a ser menos 20. El peor PBI de la historia probablemente del Perú, porque todo el país ha parado. No es una parte del país, es todo el país, prácticamente un mes. Entonces, ¿qué es lo que viene? Depende mucho de la disciplina. Los aeropuertos no se van a abrir, las escuelas no se van a abrir, las universidades no se van a abrir el 13 de abril. Eso es imposible, porque regresaríamos a una etapa pandémica. La única forma en que las escuelas, las universidades se abran es que no se reporte un solo caso más. ¿Se puede hacer? Sí, China ya lo logró. Pero tienes que esperar 3 meses de disciplina férrea. Por eso vamos a salvar el semestre a través de Internet, y luego la segunda parte del año se podrá salvar el año, pero va a ser a punta de disciplina. Eso es lo que espero que pase y es lo que creo que va a pasar. Bien, tenemos más preguntas, Rosa María. ¿Tienes algún conocimiento del periodista de Ojo Público que fue detenido en Piura? Mira, lo único que he leído son informaciones en Twitter de Ojo Público, desmintiendo cualquier actividad ilícita, irregular, señalando que el periodista tenía absoluta libertad, digamos, para su trabajo porque estaba en el curso de una investigación. Pero lo que pasa es que, a veces se presta todo esto a malos entendidos. Tal vez, no lo sé, no tenía el permiso de tránsito para periodistas, ¿no? Entonces, lamentablemente ese es otro problema. Los permisos de tránsito han sido cerrados. Ya la página web no funciona. Entonces, supongamos que mañana decidamos que yo tengo que ir a una comisión en Palacio de Gobierno, no puedo salir, porque no me permite la web. Tal vez esa sea la situación en estos casos, ¿no? Que sí está haciendo un trabajo permitido, pero no tiene el papelito que lo demuestra. Entonces termina en una detención, ¿no? Y los permisos, hasta donde tengo conocimiento, hoy día vencen, Rosa María. Recuerda que hoy día terminaba pues el estado... Claro, van a abrir la página web de nuevo. Esa es una cosa que todo el mundo me pregunta. Hay gente que me dice, mira, yo arreglé todo para 15 días. Y ahora, ¿qué hago? Se refieren sobre todo al cuidado de ancianos. O sea, contrataste a una persona por 15 días para que contrate... Pero la persona no se puede quedar un mes. Esa persona puede ir. ¿Puede venir otra? ¿O no? Entonces hay que afinar un poquito la medida considerando las situaciones especiales, ¿no?
La gente pregunta, ¿quién elaboró? ¿Sabemos quién hizo la propuesta de esta ley de la que hemos estado conversando? No tengo ni idea. Pero la aprobó, está firmada por Karina Beteta y por Pedro Lachea como presidente del Congreso. Ellos firmaron la autógrafa. ¿De qué partido vino? No lo sé. Bueno, ahí más o menos vamos sacando la línea. Claro, pero según lo que nos dice Carlos Rivera, el promotor fue Jorge del Castillo. El promotor de la idea fue Jorge del Castillo, según lo que nos dice Carlos Rivera. A raíz de un escándalo, efectivamente, que recordamos bien en Piura, un policía que era inocente, era evidente que era inocente y le dieron prisión preventiva, y el pueblo se levantó y hubo mucha protesta. Claro, nadie está libre de no estar sometido al error judicial. Todos los civiles estamos sometidos también al error judicial, y la policía también. Pero para evitar el error judicial, no puedes decir que los jueces ya no pueden decir nada sobre los policías. Es absurdo. En la mañana el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora Mesía, está autorizando a las pymes para hacer mascarillas caseras, ha dicho, pero con toda la seguridad y la protección que tiene que tener una mascarilla. Incluso salió una resolución ministerial en el peruano. Claro, mira, es una forma de dar trabajo, está muy bien, porque además hay que darlo en estos días. Esperemos también que sea una forma de abaratar el costo de las mascarillas, porque se habían vuelto imposibles, porque además muchas personas lo están haciendo de manera casera. Ahora, de nuevo, repasemos lo básico sobre las mascarillas. Las mascarillas de contención del contagio, ¿cierto?, son para gente que está enferma. Es decir, si yo tengo coronavirus, yo tengo que ponerme una mascarilla, pero no cualquier mascarilla. Yo me tengo que poner la mascarilla I95, que es la que tiene el grosor suficiente para impedir que el moco, las partículas de moco que salen de mi nariz, caigan sobre otras personas. Es una cortesía hacia los demás por parte de los contagiados. Es más, usted tiene en casa a un enfermo por coronavirus, lo tiene aislado en una habitación, aún dentro de su habitación, ese enfermo va a estar con una mascarilla, porque si alguien entra, sin tocar nada y con guantes, y la otra persona le habla, lo tiene que hacer con una mascarilla. O sea, la mascarilla es muy importante para la persona que está enferma. O sea, no enfermar a los demás. Para eso se usa. Ahora, si yo me pongo una mascarilla, que estoy cerca a una persona enferma, con una mascarilla cualquiera, de las ordinarias, de las caseras, y esa persona, a través de la saliva o del moco, contamina una superficie, yo toco esa superficie, después me toco la cara, puedo contagiar porque por los ojos también entra. O sea, no es garantía de absolutamente nada. Te ayuda, sí, pero además hay un tema social, más que higiénico, social. Nadie puede saber, y hay un artículo de Mirko Lauer muy bueno sobre eso, nadie puede saber si te has lavado las manos o no, pero todos te ven con mascarilla. Entonces, si quieres pasar por higiénico, te tienes que poner la mascarilla. Ya por un tema social, porque de nuevo regresamos a la Gestapo de los balcones, que es una frase que he sacado de un artículo español. No tiene la mascarilla, te gritan, ¿por qué no tiene mascarilla? No sirve para nada, señora, yo no estoy enferma y no contagio a nadie. Más bien yo soy la que me puedo contagiar. Pero hay la necesidad de ser la policía del prójimo. Entonces, hay la necesidad, seguramente el ministro ha dicho, de paso le damos trabajo a gente y además bajamos el costo de las mascarillas. ¿No? Está muy bien. No le hace daño a nadie, digamos. Acá Yanina nos dice, ya se demostró que el virus se mantiene en el aire, pero por poco tiempo, hasta donde tengo entendido se mantiene en el aire, pero siempre y cuando sea en espacios cerrados. Claro, si tú estás en la calle y estornudas, el virus se mantiene en el aire, cae, porque es un virus pesado. Lo que todo el mundo dice, el coronavirus es un virus pesadito, cae al piso. Por eso lo que se recomienda, y en el piso muere, o sea, no se queda para siempre.
Entonces, lo que se recomienda, que estamos haciendo acá en la casa, es la persona que sale a hacer las compras, regresa, los zapatos se quedan afuera, y usted hace una solución de agua con un poquito de detergente, echa un chorrito de cloro, ¿cierto? Y esa solución la vierte sobre las plantas, ¿cierto? Sobre las suelas de los zapatos. Los pone al sol. En 2 horas ahí no hay nada, pues. O sea, no se preocupe que ahí queda. Y deja los zapatos afuera, ya no tienen por qué entrar a la casa. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú todavía existe la antihigiénica práctica de escupir en la calle. Hay mucha gente que escupe. Lamentablemente, gente contagiada que escupe en la calle termina contagiando a través de los zapatos a otras personas. Entonces, por eso hay que lavar las suelas de los zapatos. Luego, agua, o sea, es lejía diluida en agua, y si le puede agregar un poquito de jabón o detergente a esa mezcla, se la echa a las suelas de los zapatos, ¿no? Y también tiene una entrada que es transitada, baldear la entrada con agua, con lejía, ¿cierto? Bien rasqueteada, y su entrada queda limpia para la siguiente semana, para el siguiente día, ¿no? Ah, sí. Pero nos están recordando que en todos los supermercados y mercados están exigiendo que la gente ingrese con mascarilla. Y es una exigencia extraña, pero bueno, hay que cumplirla finalmente. Pero reitero, o sea, no tiene ningún sentido. A ver, en Asia es una cortesía al otro. En Asia se usa hace 50 años la mascarilla. Cuando yo he llegado a Japón o a Singapur, inmediatamente lo primero que tú notas es que en el avión todos están con mascarilla. Dices, ¿no se quieren contagiar de mí? ¿O ellos tienen algún problema? El tema, me explicaron, es que la gente que está resfriada considera una falta de respeto al prójimo estornudar sin tener una mascarilla. Porque les parece que está mal, que estás contaminando al otro. Piensen ustedes que Japón es una isla sumamente poblada, donde la densidad poblacional es inmensa. Lo mismo pasa con Singapur. Son ciudades con enorme densidad poblacional. Entonces, sí se considera que tú no tienes por qué enfermar al otro. Pero la mascarilla no te la pones para defenderte de la enfermedad. Porque si la persona con mascarilla estornuda cerca a ti, si una persona sin mascarilla estornuda cerca a ti y tú tienes mascarilla, no estás protegido. Salvo que estés completamente cubierto, como se observa, ¿no es cierto?, con esta máscara que va desde la frente hasta abajo, con un traje especial, con el traje de protección completo, que son los trajes que usan las personas que están en el servicio de cuidados intensivos, que son las personas que trabajan con hospitalizados. Y esos equipos de protección se necesitan para ellos, no se necesitan para nosotros. Necesitan para esas personas que están todo el día, pero todo el día, en contacto con estas personas, y que además se sacan las mascarillas y las descartan inmediatamente. Pueden usar 10 mascarillas al día. De las quirúrgicas, 10. Y de las otras, de las I-95, que duran un poco más, tal vez menos, pero se descartan diariamente. No es la misma situación de las personas que no estamos en una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Es una situación completamente distinta. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de criterio, ¿no? ¿Cuál en los supermercados? Ahora, el consejo, usted va al supermercado, ¿cierto? Si se pone la mascarilla, ¿en qué te ayuda? En que si te pasas la mano por la cara, ¿cierto? Tocas la mascarilla, o la cara. Si llegas a tu casa y te metes a la ducha, dejas los zapatos en la puerta, te vas a la ducha, te bañas íntegramente, la ropa se va a lavar, y las bolsas que llevaste, que son reusables, también las lavas y las pones al sol. El sol, 24 horas de sol, mata todo. Entonces tu bolsa la pones al sol, bien lavada con jabón, la pones al sol. Tu ropa, toda a lavar. La dejas remojando. Tú te metes a la ducha entero. Y de ahí acomodas tus cosas. Pero claro, eso implica un protocolo bien riguroso, ¿no es cierto?, de hacer las cosas de cierta manera. Sí. Puede ser extremista, pero es una medida de protección. Pero eso no, o sea, la máscara lo que hace es que la manía que tenemos toda la humanidad de tocarnos la cara,
se reduzca, porque lo que te estás tocando es la máscara y no la cara. Acá nos hablan de los 380, nos dicen, si los 380 soles se dirigen a la población vulnerable, ¿por qué no se asignan directamente a los pensionistas, ya que tienen tarjeta y ya están empadronados? Bueno, hay también ese reclamo, sobre todo a los pensionistas de la 19.990, o sea, lo decía el señor Fernández Chacón. Yo recibo de pensión 500 soles al mes, es lo que decía, ¿por qué no me dan los 380 soles a mí también? No le falta razón, porque son personas que están no en extrema pobreza. O sea, lo que pasa es que hay que entender un poco la situación. El pensionista de la 19.990 que está en la pensión mínima de 500 soles, normalmente tiene otros activos que ha ahorrado durante su vida, normalmente tiene una red de soporte familiar. Entonces, no es que esté en extrema pobreza. Entonces, por eso no es el grupo que primero se ha, digamos, atacado. Pero no les falta razón. O sea, todo lo que es el rubro ONP ha quedado fuera de la discusión. Yo no entiendo por qué. Acá se discute de extrema pobreza y AFP. La ONP, ¿qué pasa con el aporte de ONP de abril? ¿Por qué no va al bolsillo del trabajador? ¿Qué pasa con, como dicen, los pensionistas que sí tienen tarjeta en el Banco de la Nación? Es facilísimo darle su bono de 380 soles. No son gente rica, tampoco están en el sistema pobreza, pero nos ayudaría bastante, sobre todo en la compra de alimentos. Ese es el tema crítico. Lo más preocupa, te digo, Abel, personas independientes. O sea, te pongo un ejemplo, creo que las mujeres van a entender muy bien. Todo lo que son servicios de comida, todo lo que son peluquerías, que son muy intensivos en mano de obra femenina. Todas esas personas están sin trabajar, porque no pueden abrir, punto. Un mes sin trabajar no es tan fácil y no están en planillas, son personas completamente independientes. O sea, la señora que vende huevitos de codorniz, la señora que vende moliente, nunca ha estado en una planilla, nunca ha estado en y como se sostiene a sí misma, probablemente no está en un programa de ayuda social, porque sí tiene los ingresos suficientes a través de la venta de las cosas que hace para poder subsistir. Todos los kioscos de periódicos, por ejemplo, los que reparten a domicilio, está llegando el periódico, pero el kiosco no está abierto. No va a vender más que las suscripciones que tiene a domicilio, punto. Entonces, esas personas están fuera del radar de los 380 soles, este mes no tienen que comer, porque no hay forma de que trabajen. Entonces yo sí quiero que se pongan a pensar en negocios, en pequeños negocios. Lavanderías, por ejemplo. Lavanderías tampoco abren. Nada, no venden un centavo. Todos los negocios de comida preparada, porque está prohibido. ¿Por qué? Porque la gente no puede ir a un sitio. Ahora, lo que se prevé ya en la época de distanciamiento social es que se permitan abrir estas cocinas para que hagan delivery. No que la gente vaya, pero que sí se pueda entregar a domicilio, ¿no? Para poder encontrar algún sistema de sobrevivencia, ¿no? Ayer vi una cosa que me conmovió mucho en un restaurante familiar, donde le decían a la gente, cómpranos ahora un vale, luego nosotros te damos sobre ese vale un aumento de 20%. ¿Por qué? Porque si no nos compras ahora ese vale, no tenemos capital de trabajo para abrir cuando tengamos que abrir. Es dramático. Entonces, esa clase media que sí trabaja, que vive al día, no está en el radar de los programas sociales, ¿no? Entonces hay dramas de todo tipo en este momento, de gente que se quedó fuera, que se quedó como atrapada en un sándwich, ¿no? No es rica, no tiene plata, vive al día, pero tampoco está en extrema pobreza, tampoco está en ningún programa social, tampoco gana menos de 1.500 soles, porque lo que hacía al mes era probablemente más de 1.500 soles al mes. Esa es la gente que se ha quedado atrapada, que no está en una planilla, ¿no? Rosa María, el día sábado nos avisaban que la policía estaba deteniendo, parando a los deliveries de las farmacias, ¿no? Cosa que era pues terrible para mucha gente y que, sobre todo gente mayor que llama. Ojalá que lo corrijan, porque mira, hay mucha gente mayor, sobre todo gente mayor, que
solo está comprando delivery de farmacia y de establecimientos de supermercados, o sea, porque hay algún nivel de delivery, o bodegas que hacen delivery. Y hay un problema acá bien discriminatorio, ¿no? O sea, la gente pretende que no te presten las carretillas de los supermercados, que un viejo de 80 años, solo con su mujer que tiene 75, ¿cierto?, salga solo a comprar, que su mujer salga sola a comprar y arrastre sus cosas hasta su casa, sin que les presten las carretillas o que les presten auxilio para llevar las cosas. Porque algo así como que quieres esclavizar al prójimo. Cuando has sido el servicio que los supermercados han prestado siempre, llaman a un delivery, la policía los para. Entonces, estas personas no son fuertes, que no pueden salir de ninguna manera porque son los más vulnerables, quedan en el completo desamparo y en la angustia de no saber si sus medicinas van a llegar o no. Medicinas que necesitan tomar. O sea, normalmente una persona tiene una provisión de medicinas de las que toma habitualmente para unos 15, 20 días. Ya cuando te mandan a un mes, no tienes tu provisión de medicinas, te comienzas a angustiar. No puedes salir. No puedes salir porque te han dicho, tú tienes 80 años, tus hijos te han llamado y te han dicho, por favor, no salga. Llama al delivery, llamas al delivery y detienen al delivery. ¿Qué solución le estás dando a las personas que supuestamente son las que tenemos que proteger? Ese señor va caminando con su esposa al supermercado y le dicen, no, 2 no pueden entrar, votan a 1. ¿Cómo vamos a cargar las cosas de regreso? No tenemos quien nos ayude. No nos prestan la carretilla. Algunos establecimientos, me parece que Plaza Vea, y hay que decir que esto es importante, tú dejas tu DNI, te puedes llevar la carretilla y regresa la carretilla y te entregan tu DNI. Es una forma de facilitarle a la gente muy mayor y llevar sus cosas 5, 6, 7 cuadras, porque no puedes ir en carro, está prohibido ir en carro. Otras personas están llevando maletas de viaje, con ruedas. Ahí colocan sus compras y arrastran las maletas por las calles. No es que son migrantes, es que vienen del supermercado, pero no les permiten que nadie los ayude. Entonces, hay que tener un poco de consideración por los demás. Se supone que tenemos que ir adelante, pero también ser solidarios con los otros, con los más débiles, con los que no pueden, ¿no? Creo que eso es bien importante en este momento, tener un poco de consideración. La policía tiene que entender que esos deliveries de medicamentos son para personas que necesitan medicamentos y que los cogieron, lamentablemente, en este momento, sin la dotación de medicamentos completa, o se les están acabando los que necesitan tomar. O sea, hay muchísimas personas, sobre todo las mayores, que toman medicación diaria, habitual. Los jóvenes a veces no entienden eso, pero una persona mayor de 50 años puede estar tomando 4 o 5 medicaciones diarias. No las tiene, si se queda sin su medicación, además de que se va a sentir mal, va a tener una angustia espantosa porque va a creer que se va a sentir peor. Eso sí hay que hacerlo. Ir a la farmacia es, creo que, bien importante, y que el delivery de farmacia siga funcionando también. Obviamente, el que va en la moto va con sus guantes, va con su máscara, ese sí, pero para protegerse, deja las cosas en la puerta, ¿cierto? Le pasan el sobre con la plata. Hay un protocolo para no tocarse, ¿se dan cuenta? O mantener la distancia. Pero no puedes prohibirlo, eso sí me parece muy mal, y ojalá que la policía entienda que se trata de la vida de muchas personas en este momento, ¿no? O sea, tú no le puedes quitar a una persona que tiene problemas de presión sus medicamentos a la presión. O sea, eso sería inaceptable, ¿no? Inaceptable. ¿Qué más hay a ver? Bien, nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Bueno, sí, ya son las 9:29, es tardísimo. Ahora, lo que me parece increíble es que veo mucha gente alrededor de los bancos, con máscara y todo, pero hay mucha gente cobrando su plata, está muy bien, pero hay más gente de la que debería, ¿no? Y la verdad es que la veo en imágenes de que la distancia todavía no es la suficiente, creo. Bueno, esperemos que los números hoy día mejoren y que las pruebas se compren, por el amor de Dios, que las necesitamos con urgencia. Mañana seguimos conversando con el público, recibimos todas sus preguntas y por supuesto vamos a seguir levantando ahí la banderita donde veamos que hay algún problema que el gobierno no está viendo, que puede corregir las horas como se han corregido tantos, ¿no? Sobre todo, hoy día vamos a tener muchas noticias al mediodía. Eso espero, porque hay mucha pregunta
Cuando tú alargas un periodo, que era inevitable que lo alargaran, es que dar soluciones para los 15 días adicionales que ya nadie se preparó para nadie se preparó para un mes. Nadie se preparó. O sea, cuando corría el rumor de que nos íbamos a la cuarentena, nadie se preparó para un mes. Entonces, tienen que darnos la oportunidad de resolver algunas cosas, ¿no? Pagos de fin de mes que no se van a hacer. Porque hay cosas que se pagan en el banco y esas cosas no se van a poder realizar. Entonces, espero que nos den soluciones el día de hoy. A ver, pues veamos, esperemos. Cumplir con lo que el Estado nos pide, pero al mismo tiempo preservar nuestra salud. Así es. Vamos a estar transmitiendo lo que dice el presidente de la República al mediodía. Bien, Rosa María, que tengas un buen lunes. Para ti también. No me voy a ir a ninguna parte. Acá me quedo. Quédate en tu casa. Gracias. Ya. Listo, chao. Nos vemos, Rosa María. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.